hoy vamos a hablar sobre el cáncer de colon. Por eso nos acompaña el día de hoy el residente de coloproctología, Adrián Terán. Gusto recibirlo, doctor. Bienvenido. Gracias, Daniel, una vez más por la invitación. ¿Cómo has estado? Muy bien, bueno, vamos a hablar de un tema que a pesar de que tiene solución y es curable, cuando hablamos de cáncer, es un proceso bastante difícil de asimilar para el diagnóstico de cualquier persona, incluso de la familia. Hablemos sobre el cáncer de colon. Antes de comenzar a hablar sobre el cáncer, vamos a hablar sobre la función del colon y cómo está compuesto. Claro, por supuesto. Ok, el colon es la última, o el colon y el recto forman parte de la última porción del tracto digestivo. Realmente la función principal del colon y del recto es el almacenamiento de las heces o de los productos de desecho y la absorción de agua que puede llegar a esta parte del tubo digestivo. Es prácticamente un sistema de almacenamiento para posteriormente desechar los productos que ya no son necesarios dentro del organismo. Cuando hablamos del colon, ¿cuáles son los estudios que se deben realizar las personas en algún momento de la vida y cuándo debemos empezar a hacerlos? Generalmente las recomendaciones internacionales indican que por encima de los 45 años todo individuo debería tener un estudio endoscópico del colon e incluso un estudio endoscópico de la vía digestiva superior. Sin embargo, estas recomendaciones varían cuando tenemos pacientes con factores de riesgo asociados, como por ejemplo familiares que hayan tenido problemas de cáncer colorectal o en este caso una historia familiar de cáncer colorectal. ¿El cáncer de colon tiene algún tipo de síntoma? ¿Es silencioso? ¿Cómo se manifiesta? Sí, tiene sus signos y sus síntomas. Sin embargo, la gran mayoría de ellos son inespecíficos. Generalmente el cáncer de colorectal es un paciente que va a iniciar con problemas de cambios en el hábito evacuatorio, llamamos a esto en cuanto a la frecuencia y a la forma de las heces. Adicionalmente puede comenzar a presentar sangrado con las heces y de manera inespecífica pérdida de peso. Entonces vamos a tener un paciente que va a llegar a la consulta o que va a estar en su hogar y va a referir: yo tengo problemas para evacuar, de hace algún tiempo para acá, 1 o 2 años, está comenzado a presentar cambios en la forma de las heces, cambios en el tiempo en que voy a evacuar y adicionalmente las heces a veces pueden venir con sangre y adicionalmente también yo siento que en los últimos 6 meses u 8 meses he estado perdiendo peso. ¿Debemos considerar normal que las heces vengan con sangre? No, no es normal que las heces tengan sangre. Cuando hablamos de este proceso nos habla sobre un cambio del hábito evacuatorio. Nos dice que cuesta más, que el proceso es diferente, pero no se puede confundir la persona y pensar que esto es típico. Sí, generalmente el estreñimiento puede ser un signo que las personas asocian para ese cambio en el hábito evacuatorio. De hecho, el estreñimiento crónico está considerado como un factor de riesgo para producir o para padecer cáncer colorectal. ¿El estreñimiento se puede mejorar antes de llegar a etapa crónica? Sí, por supuesto, el estreñimiento, siempre que tengas un cambio o una alimentación adecuada, en este caso, vas a mejorar los problemas de estreñimiento. De hecho, las recomendaciones internacionales hablan de que la terapéutica inicial para el manejo del estreñimiento crónico tiene que ver con la modificación del estilo de vida y del hábito alimentario. Cuando hablamos de la alimentación, nos dice que los hábitos nos van a ayudar. Pero una persona que, por ejemplo, toma agua, que come fibra, pero aún presenta estreñimiento, ¿debe llamar la atención o hacer algún tipo de alerta? Sí, por supuesto. Y generalmente no estamos hablando necesariamente de que esa persona va a tener un problema de cáncer de colon. No debemos ser tan drásticos y llegar a ese punto. Pero sí puede tener trastornos funcionales en la motilidad del colon y puede tener trastornos para la evacuación. Y todo esto puede condicionar el desarrollo de un estreñimiento crónico. Con respecto a la alimentación, nos dice de que es fundamental. Por ejemplo, los granos influyen de cierta manera a personas que le afectan o tienen alguna afectación del colon. No en la aparición del cáncer, no es lo que quiero preguntar, sino en sí en las molestias que pueden presentar una persona que tenga algún tipo de inconveniente. Sí, de hecho los granos son una fuente de fibra y todos los alimentos que contengan fibra van a ayudar a la motilidad del colon. Sin embargo, hay pacientes que obviamente algunos tipos de alimentos no van a hacerles bien a su intestino y van a sentir molestias con ellos. Claro, porque a veces satanizamos los granos y decimos no lo comas porque dan gases, no los comas porque puede darte dolor de estómago o puede afectar directamente al proceso de evacuar. ¿Esto realmente es un mito o una realidad? Es una realidad. Puedes tener problemas, tú puedes presentar intolerancia a ciertos alimentos. La gran ventaja es que una gran cantidad de alimentos tienen fibra, son ricos en fibra y simplemente si consumes granos y estos
te causan problemas a nivel colónico, primero tienes que acudir al médico porque hay que estudiar, hay que buscar qué está causando el problema. Y segundo, siempre vas a tener una gran variedad de alimentos que van a aportarte un alto contenido de fibra para mejorar el proceso evacuatorio y evidentemente no necesariamente tienes que consumir los granos. Nos dice que uno de los síntomas del cáncer de colon puede ser este estreñimiento crónico. No todo estreñimiento es cáncer, pero puede ser uno de los factores que llame la alarma. ¿Qué otros síntomas, qué otras cosas pueden llamar la atención de una persona? Como ya te lo expliqué, generalmente la clínica, y eso está prácticamente muy bien definido, es la presencia de sangre con las heces, Ujú. los cambios en el hábito evacuatorio de los pacientes. O sea, tienes un paciente que evacúa normalmente todos los días y de repente comienza a evacuar cada 3 a 4 días y la forma de las heces cambian, comienzan a hacerse heces que son, por ejemplo, muy finas, nosotros las llamamos como heces en cinta, o alterna episodios de heces duras con diarrea, por ejemplo, y adicionalmente esas heces pueden venir acompañados de sangrado, así sea en poca cantidad. Esos son signos de alarma para pensar de que puedes tener un problema de cáncer de colon. Y si a eso le asocias incluso que tienes pérdida de peso que no está relacionado con la ingesta de alimentos, entonces mayores signos de alarma. Cuando hablamos de este proceso, la pérdida de peso va a ser uno de los puntos fundamentales o una persona que tenga cáncer de colon puede no presentar, por ejemplo, este síntoma. Todo paciente que presenta cáncer va a presentar pérdida de peso. De hecho, por eso lo digo que es un signo o un síntoma que pueden ser inespecíficos, pero que son altamente sugestivos de que podemos estar ante una patología neoplásica. Para el diagnóstico nos habla sobre la clínica, nos habla sobre estos factores, este interrogatorio que le van a hacer al paciente para ver cómo está este procedimiento evacuatorio, que es bastante fundamental. ¿La colonoscopia ayuda a detectar el cáncer de colon o necesita otro estudio más? Por supuesto, la colonoscopia es el estudio ideal para la detección de cáncer de colon, no solamente porque permite de manera práctica evidenciarlo en el entorno, en su entorno como está normalmente, sino que permite la toma de biopsia a esas lesiones que pueden ser sospechosas y, por supuesto, saber si estamos ante la presencia de un cáncer de colon o es cualquier otro problema que tengamos en el colon. Por eso la colonoscopia es el estudio indicativo e inicial. Y por eso las recomendaciones son que toda persona por encima de 45 años debería tener una colonoscopia. Y esto es tan importante que personas que tienen factores de riesgo, como antecedentes personales o familiares, como ya te comenté anteriormente, deben hacerse estudios colonoscópicos incluso 10 años antes del diagnóstico del primer familiar.